Bueno, vamos a pasar ahora a ver cómo se introducen textos de líneas múltiples. Para ello tenemos que ir otra vez a la ficha de inicio, grupo anotación y aquí donde está la herramienta texto, buscar en el desplegable la opción texto de líneas múltiples. Vemos que también podríamos escribir texto M para acceder a la misma función. Bien, yo voy a hacer clic desde aquí ahora y entonces en cuanto hago clic me voy a la barra de comandos. Me dice texto M otra vez y precise la primera esquina. Puedo entonces intuir que lo que me va a pedir es un rectángulo. Un rectángulo en el que lo que va a importar ahora es el ancho. Luego el alto variará según las líneas que tengamos en nuestro texto. Voy a hacer un rectángulo cualquiera, más o menos así. Y en cuanto termino de definir el rectángulo, se me abre esta línea donde yo puedo empezar a escribir texto. Vemos que tiene el ancho que yo marqué antes. Bien, yo lo que voy a hacer es pegar un texto largo que saqué de Wikipedia, de la entrada Puentes en Celosía, y voy a pegarlo directamente con control V, como funcionaría en cualquier otro programa. Así ya tengo mi texto. Además, lo que voy a hacer es añadir un intro por aquí por el medio para tener dos párrafos. Bien, lo primero que puedo ver es que aquí, si me pongo encima de este extremo, me aparece esta flecha que me dice que yo puedo regular el ancho. Así que con esto yo podré hacer que mi texto sea más ancho o menos mientras lo estoy editando. Y esto es una ventaja enorme frente a los textos de una línea, porque si yo tuviese que escribir todo este texto en líneas y luego por lo que fuese necesitase ajustar el ancho, tendría que volver a editar todo. Sería una locura. Entonces, en casos de texto largo, indudablemente hay que recurrir a este texto de líneas múltiples. Bien, además de que puedo regular aquí, me fijo en que me aparece una ficha contextual. Igual que me aparecía con matrices o con sombreados, me aparece esta ficha contextual editor de texto. Vamos entonces a ver qué opciones tenemos aquí. Aquí primero encontramos el estilo. Como este es el que tenía definido como estilo actual, nuestro personal 1 texto, no era el de títulos, sino el texto, pues es el que me aparece aquí de color azul. Si me muevo, me aparecen otros. Yo podría, por ejemplo, cambiar a estándar, que es uno que venía definido, pero no, voy a dejarlo en personal. Tenemos aquí el tamaño. Si es anotativo o no, eso no es parte de este curso, entonces no lo vamos a tocar. Y si utilizamos una máscara, dice que coloca un fondo opaco detrás del texto. Bien, por ahora no me interesa, entonces voy a pasar de la máscara. Y aquí tengo el tipo de fuente que estoy utilizando, tipo de letra y el color. El tipo de letra es el que está asociado a mi estilo y el color es por capas. Y luego tenemos opciones de justificación. Yo puedo darle aquí y elegir superior izquierda, superior centro, superior derecha. Puedo también recurrir a estos iconos. Bien, aquí hay uno que es por defecto, valor por defecto. Esto es la justificación izquierda, que es la misma que el valor por defecto. Centrado a la derecha. Esto justifica ambos márgenes. Lo que pasa es que no queda demasiado bien, sobre todo con textos que no son demasiado anchos. Y este último lo que hace es distribuir en espacios entre letras y entre palabras iguales a lo largo de una línea. Claro, eso pues puede quedar bastante mal. Por ejemplo, en esta última línea sí, el espacio entre letras es el mismo, pero no queda nada bien. No tiene nada que ver el espacio entre letras aquí que el que podemos tener en la primera línea. Yo esto no recurro. Generalmente en AutoCAD me gusta utilizar este de justificación a la izquierda, que es el que viene por defecto. Bien, hay más cosas que podemos tocar. Si quisiésemos crear texto con viñetas o numeración podríamos, más numerado, con letras, con viñetas. Y también podemos regular el interlineado. Lo voy a seleccionar y decirle, por ejemplo, que quiero un interlineado de 1,5 o incluso de 2,5. Bien, podríamos definir más entrando a este cuadro de diálogo. Tendría que venirme aquí a interlineado de párrafo múltiple y señalar aquí en cuanto.
Bien, a este cuadro de diálogo en el que estoy ahora puedo acceder también desde esta flecha. Esta flecha indica que cuando hacemos clic se abre un cuadro de diálogo. Pues es el mismo. Vamos a ver entonces alguna opción más que nos ofrece esto. Bueno, la alineación del párrafo ya lo vimos antes. Nos ofrece también poner sangrías en nuestro texto. Vamos a poner, por ejemplo, una sangría de 1 en la primera línea, a ver qué ocurre. Pues bien, nos aplica esta sangría. Vamos a volver atrás, vamos a ponerle 0 y ahora poner la sangría francesa, ver cómo funciona la sangría francesa. Es a la inversa. Vamos a volver a entrar, voy a dejar 0. Y en sangría derecha ahora mismo no aplica. Y podríamos cambiar el interlineado de párrafo a un valor que no sea estos que vienen predeterminados aquí. Podemos además también añadir espacio entre párrafos. Entre anterior, posterior, vamos a dejarlo así, le voy a dar a aceptar y vamos a ver cómo cambia. Pues me aparece ahora un espacio entre párrafos. Creo que lo ideal sería dejarlo en posterior, para que no me aparezca ese hueco vacío al principio y mejor poder controlar mi texto. Así no. Lo estoy haciendo mal, posterior 1. Así no tenía nada. Vamos a ver alguna opción más, que son estas que vienen aquí en insertar. Columnas y símbolo. Campo no, porque tampoco forma parte de este curso. Bien, si tenemos un texto, nosotros podemos dividirlo en columnas. Y hay dos opciones, ahora mismo está sin columnas. Hay columnas dinámicas o columnas estáticas. Y dentro de las dinámicas además hay dos opciones, de las que yo recomiendo utilizar la altura manual. En las columnas estáticas nosotros decidimos cuántas columnas hay, su anchura y su altura. Vamos primero a probar con columnas estáticas. Voy a poner por ejemplo 3. Bien, me aparecen entonces 3 columnas. ¿Cómo regulo sus anchuras y sus alturas y la separación entre ellas? Bien, la altura es fácil. Se regula poniéndonos sobre el borde inferior del rectángulo y desplazándolo hacia arriba disminuimos la altura de la columna, hacia abajo la aumentamos. Cuanto más disminuye, más texto se pasa a la columna siguiente. Bien, otra opción es controlar la anchura de la propia columna y eso se hace aquí. Yo me pongo aquí, me aparece esta flecha, con eso ajusto el ancho de las columnas. Y ahora tenemos una columna mucho más estrecha. Si además ahora la hago también más corta, con menos altura, entonces se me pasará más texto a las siguientes columnas. Y ahora lo que tenemos son columnas muy separadas. Pues si con esto regulamos la anchura de la columna, con esto de aquí nos ponemos encima y podemos regular el espacio que queda entre las columnas. Y estas son entonces las columnas establecidas de forma estática. Y vamos a pasar a las columnas dinámicas. Voy a elegir dinámica y de altura manual. En la altura manual quiere decir que yo regulo la altura. Y entonces en función de la altura que tengo, AutoCAD añade una columna. Si yo ahora, por ejemplo, reduzco la altura, para que todo el texto aparezca va a ser necesaria una columna a mayores. Entonces, en cuanto yo disminuya, la columna va a aparecer. Y efectivamente yo disminuyo aquí la altura de mi columna y entonces me aparece otra. Si la disminuyese mucho, todavía me aparecería una más. De esta manera yo tengo que ir ajustándolas. Bien, aquí, igual que antes, regulo el ancho de las columnas. Aquí, en este de la derecha, regulo el espaciamiento entre columnas. Bien, cada uno puede elegir el que quiera. Yo soy partidaria casi de utilizar las columnas estáticas. Porque aunque le digamos aquí que son 3 y nos estemos pasando, en realidad necesitamos 2, no tenemos más que venir aquí y seleccionar 2. Pero me parece que el control es un poco mejor. En todo caso, lo voy a dejar
al final sin columnas. Bien, lo último que encontramos aquí es que podemos insertar símbolos. Esto es bastante intuitivo. Si le damos aquí a desplegar nos aparecen toda una serie de símbolos que podemos insertar directamente. Los símbolos más utilizados también. Grados más o menos, mayor o menor, diámetro aproximadamente igual, ángulo. Bien, si quisiésemos otro, tendríamos que venir aquí a otro y se nos abre el cuadro de diálogo con los símbolos. Mapa de caracteres, donde podemos seleccionar el que nos interese. Pues bien, hasta aquí este vídeo. Bien, la ortografía también es algo intuitivo. Como está marcado que se revise, nos aparece. Vemos que justamente nos subraya las palabras que están en otro idioma o esto de aquí que no lo interpreta los siglos. Bien, podríamos desactivar que revise la ortografía. En ese caso ya no subrayaría nada. Yo lo suelo tener, nunca está de más. Bueno, por lo menos que señale si encuentra algo raro. Nos queda alguna opción más por ver, que veremos en otro vídeo. Antes de pasar, sí que es verdad que cuando yo tecleo fuera de este rectángulo, entonces el texto está terminado. Veo que me aparece un punto aquí fuera de lugar. Si yo quiero entrar a editarlo, hago doble clic y entonces se me vuelve a abrir el rectángulo que me permite editar. Y aquí voy a quitar ese espacio y devolver el punto a su sitio. Vuelvo a hacer clic fuera y entonces está editado. Vamos a pasar ahora entonces al siguiente vídeo a ver cómo buscar y reemplazar palabras.